Gracias, Pica, por invitarme a esta charla con ustedes. Para mí es un honor estar aquí invitada y compartir un poco de mi historia, abrir mi corazón y porque de una forma yo tampoco soy lo que se considera o soy lo que se considera diferente. Hace algunos años, aproximadamente 15 años atrás, comenzó una pérdida auditiva en mi vida, en un oído primero, luego en el segundo. Fue algo sorpresa después de tantos años de escuchar perfectamente bien. Esa discapacidad que nos agarra a todos por sorpresa en muchas ocasiones, tenemos la opción de enfrentarla y tratar de vivirla de la mejor forma posible, y es la selección en la vida que yo escogí. Por eso para mí esta causa y esta plataforma Aspica es algo que significa mucho, porque es una forma de conectar con otras personas, de sentirnos que no estamos solos y que podemos de alguna forma hacer sentir a otros cómo es nuestra vida. Quiero comenzar contándoles que lo que yo hago y lo que he hecho por muchos años soy productora de televisión, compro y vendo contenido para los diferentes canales de televisión hispanos. Es lo que he hecho 25 años de mi vida, con éxito, gracias a los maravillosos clientes que siempre me han apoyado y que, por cierto, han estado conmigo en este camino que les voy a contar. Hace 15 años, de una manera sorpresiva, tenía que volar muy temprano a un viaje de negocios donde estaba en Bogotá de visita, y no escuché la llamada de despertar que los hoteles te hacen. Llamo para reclamar por qué no me llamaron y me quedé dormida. Cuando sube la persona del hotel a probar el teléfono y dice delante de mí: el teléfono está funcionando perfectamente, no sabemos qué fue lo que pasó. Digo, imposible, aquí no ha habido ningún sonido. Siguen haciendo las pruebas y ahí es donde me doy cuenta por primera vez que había perdido lo que se llaman las frecuencias agudas. Nosotros tenemos en nuestro rango auditivo lo que son las frecuencias graves, frecuencias medias y frecuencias agudas. La primera frecuencia que yo perdí son esos tonos muy agudos, como un timbre, un ring de un teléfono. De resto, mi audición estaba lo que llaman normal. Ahí empieza ese camino que realmente me sorprende, porque me doy cuenta que no solamente no escucho los tonos agudos, sino que el entendimiento de algunas voces, como son las voces de mujeres, se me empiezan a hacer más difícil que las voces de hombres, que son sonidos más graves. Durante todo ese proceso, debo decir que ahora soy parte de una asociación que es la Hearing Loss Association of America. Me tocó muchos años encontrarlos, es el non-profit más grande de los Estados Unidos. Hoy en día soy parte del board de la asociación y básicamente fue impresionante el que no hay la información. Muchas veces nos encontramos en la vida con una discapacidad, una sorpresa, algo que no podemos comprender, como en este caso en mi vida, y no hay la información. Por eso estas cosas como las que está haciendo Aspica son indispensables, porque a mí me tomó muchos años encontrar las outlets, por llamarlo así, de dónde pueden estar esas personas que estaban viviendo lo mismo que yo estaba experimentando, y no los encontraba. Por años, diferentes citas con audiólogos, médicos, doctores, y en ese proceso mi audición iba empeorando hasta un punto donde pasaban los años y mi entendimiento cada día, nosotros en la pérdida auditiva lo llamamos un drop auditivo. Puede ser un día que amanecimos, puede ser un día que estamos aquí conversando y de repente tú sientes en uno o en tus dos oídos un drop, una caída, una sorpresa, y te das cuenta que has perdido un porcentaje grande o pequeño de tu audición.
Y siempre ahora yo doy mucho tutoría a personas que pasan por este proceso y le digo que ese proceso hay que vivirlo y hay que tomarse ese morning que de alguna manera es como un duelo que tú tienes que pasar porque dices, wow, ayer escuchaba de esta forma y hoy de repente no es lo mismo. Muchas personas pierden la audición súbitamente. En este caso, mi caso y el de millones de personas en el mundo, es un proceso que va poco a poco pasando en diferentes años de tu vida. Y durante ese proceso yo experimenté algo que es lo que quiero compartirles con ustedes hoy, que en los primeros años de esa experiencia decidí esconder lo que me estaba pasando y con los años descubrí que el término correcto se llama self-stigma. Eh, Perdonen muchas veces mi bilingualism, pero ya llevo muchos años en este país, en Estados Unidos, y a veces digo las palabras en inglés y en español. Durante ese proceso yo escogí esconder mi situación ante mis compañeros de trabajo, ante muchas amistades, ante gente con la que tengo relaciones de negocio, y realmente fue un proceso que con los años y cuando descubrí que estaba equivocada en tomar esa postura, dije, wow, cuánto trabajo he pasado los últimos años de mi vida por no enfrentar esta situación, por no decirle a la gente que respeto en los negocios, que estimo, muchas amistades, estoy viviendo esto, y de una manera sentir que eso iba a perjudicarme o iba a hacer que me vieran diferente, y estaba tan equivocada. Porque realmente fue todo lo opuesto. Durante muchos años mi familia me ayudó a manejar esta situación, mi hermana, que es parte de mi negocio, enfrentarnos con los clientes cuando tú no estás escuchando de la misma forma que tú escuchabas antes y de paso no decirlo. Hasta que el proceso se fue poniendo cada vez peor y decido ver si había alguna asociación, si había alguien con quien yo pudiera hablar que estuviera experimentando lo mismo que yo estaba viviendo. Ahí descubro el Hearing Loss Association of America. Casualmente su convención anual era en Washington en pocas semanas. Convenzo a mi familia a que vayamos a la convención, y cuando llego a Washington para mí fue una experiencia que cambió mi vida, porque encontrarme ahí con cientos de personas, miles de personas que sentían lo mismo que yo, que sentían que tienen que pararse delante de mí para yo poder leer los labios, que las expresiones visuales son indispensables para yo entender a otro ser humano mejor, y que estábamos hablando las mismas cosas. Fue una experiencia que cambió mi vida. Y yo creo que eso es exactamente ASPICA. Los padres, las familias, los amigos, las personas que pueden conectar y entender, esto es lo que yo vivo en mi casa, o esto es lo que yo como ser humano experimento todos los días, y no estoy solo ahí, y no soy la única persona que vive esto. Yo creo que eso cambia la manera en que tú enfrentas cualquier reto que la vida te ponga. En este caso, uno de los primeros workshops a los que asistimos en la convención hablaba justamente del tema del self-stigma. Y quien daba el curso hoy, una gran amiga, Holly Cohen, con la que he hecho un documental acerca de la pérdida auditiva años más tarde, es una de mis amigas más cercanas, hablaba cómo nosotros mismos nos ponemos esa idea mental de que si decimos lo que nos está pasando, va a ocasionar un cambio hacia peor en nuestra vida, cuando es todo lo contrario. Ese workshop, que duró 2 horas, cambió mi vida. Como 2 horas pueden cambiar tu vida.
regreso de Washington y decido hablar con todos mis clientes, hablar con todos mis amigos y decirle, mira, estoy viviendo esto. Ya en ese momento la pérdida auditiva en un oído solo escuchaba en un oído el 20% y en el otro oído escuchaba solo un 40%. Prácticamente eso hace que si yo estaba en un ambiente de ruido no escuchaba la palabra absolutamente nada. Y la respuesta fue para mí alucinante, o sea, de decir, wow, ¿cómo cuando yo simplemente le digo a una persona, mira, esto me pasa o necesito que me hables de frente porque yo necesito leerte los labios, por favor pronuncia un poco más lento o háblame con mayor claridad? Tantas cosas que estaban ahí, los recursos estaban ahí y de una manera mi vida cambió para bien. Pude enfrentar el explorar cambios que en ese momento tenía mucho temor de hacer. Estaba la posibilidad de un implante coclear, que era algo que sí, desde hacía 7 años yo era un candidato al implante coclear, puesto que mi pérdida era prácticamente lo que llaman un severe hearing loss. Pero el miedo de lo desconocido muchas veces es lo que te hace que no tomes las decisiones. Por eso, cuando tú conoces o sabes la suficiente información para tomar la decisión, la tomas con mayor seguridad y con mayor rapidez. Ahí empezó el proceso de mi implante coclear. Y lo primero que pedí a mi audióloga era conocer a alguien de mi edad que se hubiese hecho el implante. Para una cosa es siempre lo que te dicen los médicos y otra cosa es la realidad de lo que quieres en la vida o manejas en la vida. Y en mi caso específicamente, yo quería funcionar en el mundo auditivo como millones de personas. Hay 400 millones de personas en el mundo con pérdida auditiva. En los Estados Unidos solamente hay más de 200 millones de personas con pérdida auditiva. Entonces somos muchos y simplemente no está muchas veces estamos asociadas como una enfermedad de la tercera edad, cuando no es así. Muchas personas jóvenes, muchas personas adolescentes que tienen que enfrentar este proceso. Empieza mi proceso del implante coclear en el primer oído y en esa visita que hago, a que pido conocer a una persona de mi edad, nunca olvido esta experiencia tan sencilla. Nos encontramos en un Starbucks, ella tenía un implante y cuando pedimos el café, dicen el nombre de ella se voltea a buscar su café y yo, hace tantos años que yo jamás podía ir a un Starbucks y escuchar cuando dijeran mi nombre, Roxana, en la taza del café, y simplemente el hecho de que esa persona estábamos de espalda y pudo escuchar su nombre, para mí inmediatamente, a veces un pequeño detalle puede captar tu atención y decimos, ok, let's talk, vamos a hablar y abrí ese simple hecho, hizo que yo abriera mi mente a la posibilidad de hacerme el implante. Efectivamente, aproximadamente 10 meses más tarde hice el primer implante auditivo en un oído. Es un proceso de rehabilitación que toma mucho esfuerzo, muchos meses. Tienes que volver a empezar a escuchar de una manera diferente, de una manera digital. Ya tu oído, tu cerebro no escucha como escuchaba antes, sino escucha como un Siri que te habla en el teléfono y tiene que empezar a procesar ese nuevo sonido. Y durante ese proceso me di cuenta de, wow, qué poderosa puede ser nuestra mente, qué increíble en ese proceso de rehabilitación. Y por eso en el caso de ustedes que son personas tan resilient, como digo yo, como cuando se proponen algo, siempre no descansan hasta que lo llevan a cabo. Y así es justamente este proceso que yo vivía. Y hay una parte donde podemos conectar, porque sinceramente el proceso, cuando tú recibes el implante,
tú tienes que aprender los sonidos nuevamente y pasa un avión por encima de ti y tu cerebro no sabe qué es ese sonido. La persona que está al lado tuyo, tú le preguntas qué es eso que acabas de sonar y te dice, acaba de pasar un avión. Inmediatamente el avión vuelve a pasar en 1 hora, 2 horas al día siguiente y tu cerebro sabe que eso ya es un avión e inmediatamente pone el sonido en tu mente como tú sabes que antes sonaba un avión. Y ese proceso tan detallista, cuando lo llevas a millones de sonidos, una puerta, un timbre, cualquier cosa, las voces de las personas que tú conocías, tu cerebro cuando escuchabas, tú te das cuenta de que poderosa puede ser de verdad la capacidad de lo que podemos lograr con las herramientas que nos han dado. O sea, ¿cómo es posible que tú con solo decirle una vez a tu mente, tu cerebro, esto es esto, lo pueda transformar inmediatamente en el sonido que es? Y ahí yo siempre he sido una creyente empedernida del poder de lo que nos proponemos y el poder de la palabra. Cuando ahora que soy advisor o tutora de muchas personas que se hacen el implante, yo digo que la actitud con la que tú vas a enfrentar una discapacidad es lo que puede hacer que tú tengas éxito superándola o no. Hay personas que enfrentan este proceso del implante con un gran negativismo, no me va a funcionar, nunca voy a escuchar, nunca voy a ser la misma. Y eso se refleja en eso exactamente. No funciona igual, la persona no se recupera de la misma forma, a diferencia de esas personas que dicen, sí, lo voy a lograr, esto va a cambiar mi vida, voy a tener una vida productiva, una vida mejor, y eso se refleja en ese proceso igualmente. Entonces, somos diferentes, nos une esa diferencia y la única que yo les puedo decir es nunca desistir como yo lo hice. Desde el proceso de mi primer implante han pasado 4 años, el segundo hace 2 años, justo antes de que nos encerraran en la pandemia, y hizo mi rehabilitación en el segundo oído más difícil porque al estar encerrados no teníamos la influencia hacia todos esos sonidos que son normales al salir a la calle, y hizo este proceso de rehabilitación de mi segundo oído más lento que el segundo, pero sin embargo buscaba los recursos, los buscaba online, trataba de ver en la computadora cómo podía hacer esa rehabilitación de la manera más real. En mi casa ponía sonidos de fondo con el teléfono para simular que me encontraba en la calle y buscaba la fórmula de mejorar el proceso en la mejor forma posible. Y hoy en día, agradecida de las personas que me han apoyado, acabo de terminar un documental que me encantaría a todos que vieran, se llama We Hear You, Now Hear Us. Es básicamente un documental en 1 hora. Hemos hecho estreno en muchos festivales importantes del mundo. Estamos como semifinalistas este año. Esperamos pronto tener buenas noticias. Y básicamente es compartir la experiencia y el awareness de lo que significa cuando no eres una persona considerada normal, que para mí eso es un término que yo en lo personal no me gusta, no lo utilizo. Creo que si vamos a usarlo, todos somos anormales, todos de alguna manera tenemos algo maravilloso. ¿Por qué? ¿Quién determina qué es lo normal o no normal? Para mí, lo que yo soy y lo que me pasó en la vida es para hacerme la persona que soy hoy. Hoy en día
Tengo mi propia empresa, manejo una cartera de clientes de más de 200 clientes, tengo interacción con mis clientes, viajo por el mundo nuevamente, soy jurado de la Academia Internacional de los Emmy, soy parte de la Asociación de Mujeres de la Industria Audiovisual más grande de América Latina, y son todas cosas que he hecho porque el sentido de pertenencia es algo muy importante en la vida. El sentido que tú perteneces a algo, de que esto que está creando Aspica, soy parte de algo, algo más grande que yo, algo más grande que lo que yo experimento, sino somos parte de algo a lo cual pertenezco no solamente yo, sino una comunidad. Y eso es lo que nos hace crecer como personas, como seres humanos, como profesionales, y nos hace que tengamos éxito en la vida. Y ojalá que mi historia de alguna manera pueda ayudarlos. Muchos de ustedes, a quienes conozco, me inspiran a mí a seguir adelante. Yo creo que la inspiración es un proceso vital para poder enfrentar todas las retos y dificultades de la vida. Gracias, Aspica, por inspirarme a este momento de compartir mi vida con ustedes y por invitarme a esta charla maravillosa. Gracias, Rita, y gracias a todo el equipo detrás de esto. De verdad que están haciendo algo maravilloso.